Mexicanos y mexicanas, espero que tengan excelentísima tarde. Pues en una entrevista que le hicieron al expresidente Donald Trump, dijo pues que él siente que él debería estar muerto. Pues imagínense dónde le pasó la bala y más adelante vamos a ver cómo quedó su oreja. Esa que puse en la portada pues es obviamente de cotorreo, porque no puedo poner aquí muchas cosas de sangre porque ya saben cómo es YouTube de delicado. Y obviamente el presidente AMLO nuevamente condena este ataque, este atentado contra el expresidente Donald Trump. Bueno, ¿qué pasó un día después, mexicanos y mexicanas? ¿Qué pasó un día del atentado? Dice Trump, tras el ataque, debería estar muerto. El expresidente estadounidense señaló que estaría muerto si no fuera porque giró ligeramente la cabeza hacia la derecha para leer un gráfico sobre inmigrantes ilegales. Fíjense cómo justamente ese movimiento, ¡pum! Y hay gráficas, ¿no? Cómo demuestran cómo estaba posicionado y dónde era la trayectoria. Y con ese pequeño movimiento esquivó esta tremenda bala. Ahora sí que le pasó zumbando. Debería estar muerto. El virtual candidato presidencial estadounidense Donald Trump ha afirmado en una entrevista con New York Post que debería estar muerto tras ser este sábado objeto de un ataque con arma de fuego cuando intervenía en un mitin electoral en la ciudad de Butler, en Pensilvania. Trump compartió esta experiencia muy surrealista y señaló: el médico del hospital dijo que nunca había visto algo así. Lo calificó de milagro. Y es que de verdad, mexicanos y mexicanas, sí se salvó de milagro. Justamente cuando hizo el movimiento, le dispararon y le pasó por esta parte de la oreja. Según el expresidente, el profesional del centro sanitario local que lo atendió le comentó que nunca había visto a nadie sobrevivir el impacto de un rifle AR-15. No debería estar aquí, debería estar muerto, declaró. Trump señaló que estaría muerto si no fuese porque giró ligeramente la cabeza hacia la derecha para leer un gráfico sobre inmigrantes ilegales. En ese instante, lo que hubiera sido un disparo mortal, en cambio, le arrancó un pequeño trozo de oreja y le salpicó de sangre la frente y la mejilla. Solo quería seguir hablando, pero me dispararon, agregó Trump. Calificó de fantástica la labor del servicio secreto que eliminó a su tirador de un único disparo. Y hay muchas teorías, sobre todo allá en Estados Unidos, mexicanos y mexicanas, que pues los que fueron los culpables de todo esto que ocurrió fue el servicio secreto. Ahorita les voy a poner también un video donde se tardaron tanto tiempo con la persona que atentó contra el expresidente Donald Trump, que están cuestionando todo esto. ¿Por qué se tardaron tanto? Asimismo, el candidato republicano destacó que agradece la llamada que recibió del presidente Joe Biden tras el ataque y aseveró que Biden había sido muy amable. Y fíjense que hablando de personas que condenaron esta cuestión, pues el primerito fue el presidente Andrés Manuel López Obrador. Siempre es de las personas más rápidas y atentas por esta cuestión. Fíjense, este es el gráfico que les platicaba sobre este suceso histórico, porque la verdad es que fue algo histórico. En un movimiento de milisegundos, ese giro de la cabeza ya hubiera pasado aquí la trayectoria de la bala. En cambio, ese giro pues le agujeró parte de la oreja en esta parte, en la parte de arriba. Y además de eso, mexicanos y mexicanas, fíjense, bueno, así le quedó. Rápidamente se lo muestro para que no me la vayan a censurar tanto este video. Fíjense, en esta parte de arriba, en este giro, aquí mero fue donde se llevó el trozo de bala, parte de la oreja de Trump en esa
en ese lugar del cartílago. Bueno, esta es la que le puse en la portada, pues es de cotorreo, ¿verdad? Que así va a estar en adelante Donald Trump con este piercing, esta expansión. Pero fíjense, todo el tiempo que se llevó para poder liquidar a esta persona, a este joven, porque era un joven. No sé si han visto que tenía como 20 años este joven que intentó asesinar a Donald Trump. Chéquense nada más todo el tiempo de diferentes ángulos, cómo empezaban a tomar desde que él estaba dando su discurso y otras tomas donde la gente empezaba a grabar pues a una persona como sospechosa que empezaba a subir los techos de varios edificios y pues le reportaron justamente a los policías, oigan, pues está subiendo alguien, y justamente los del servicio secreto lo tenían en la mira, pero pasó tanto tiempo que pues solamente actuaron ya en el momento que disparó. Eso es lo que están criticando. Miren, fíjense nada más cómo está subiendo. En ese ángulo no se observa, pero más atrasito aquí se ve por esta zona donde está subiendo el tirador. ¿Sí lo ven que se está moviendo? Y dicen, bueno, ¿por qué el servicio secreto no se llevó a Trump? Si lo estaban viendo, ¿por qué no lo jalaron del escenario? Porque ha habido ocasiones también donde ha habido atentados y se lo llevan. ¿Sabe qué, presidente? Bueno, expresidente, vámonos. Pero no, parece ser que los críticos dentro de Estados Unidos creen que la culpa fue por dentro del servicio secreto. ¿Cómo es que se tardaron tanto? ¿Por qué esperaron hasta que disparara? Fíjense, todo el tiempo, 1 minuto y 13 segundos. Y justamente está volteando donde está la gráfica y de esa parte es donde viene el disparo. Porque hasta parece como que todos se dieron cuenta que, oye, ¿qué está pasando allá? No, es que están viendo una gráfica. Y fue justo cuando le hacen el disparo. Fíjense, 1 minuto que ya 40 segundos. Ya desde ese tiempo ya se había visto a este tirador subir el techo de ese edificio. Fíjense, todavía todo el tiempo que recorre. Y ya se había subido el sujeto. Y sigue transcurriendo el tiempo. Ya los francotiradores ya lo tenían y justamente ahí sucede. 2 minutos, mexicanos y mexicanas, 2 minutos desde que se observó a este tirador. Todo ese tiempo les costó pues liquidarlo y pues esperaron hasta el último segundo, mexicanos y mexicanas. Es lo raro de toda esta cuestión. Dirán, bueno, es que a lo mejor fue un autoatentado. Es que está difícil, porque, para mi punto de vista se me hace difícil porque es un trayecto tan largo del disparo que así como que te dijeras, bueno, cuando me volteé y me disparan, no, en un error pues lo pudo haber matado si hubiera sido un autoatentado. Bueno, ¿qué dice el presidente Andrés Manuel López Obrador por esto? Vamos a escucharlo porque obviamente él lo condenó a través de sus redes, pero no le habían cuestionado esto en la mañanera. Vamos a escucharlo rápidamente. En primer lugar, la pregunta obligada es, ¿qué opinión le merece como jefe de Estado el atentado a Donald Trump y cómo podría afectar al país, sobre todo que usted fue el primer mandatario en condenar el atentado? Bueno, desde luego que es algo reprobable. Nada que signifique violencia se puede justificar. La violencia es irracional y no ayuda, no resuelve,
no beneficia, al contrario, la violencia enrarece el ambiente político y produce miedo, desconfianza. Además, es muy inhumana, porque en política podemos ser adversarios, pero no enemigos. Y en las contiendas nos podemos dar trato de adversarios a vencer, no de enemigos a destruir. Por eso condenamos este hecho y sí, fuimos los primeros en manifestarnos, posiblemente en todo el mundo. Me refiero a autoridades, a gobiernos. Estábamos en una gira y terminando un acto en compañía de la presidenta electa, ella en su teléfono vio la imagen todavía inicial y ya buscamos más, eran los primeros minutos y ya vimos de que había pánico y me tocó ver, observé en el primer video que el expresidente Trump, antes de ir al suelo, se tocó la oreja y ya de inmediato pues expresamos, no había información suficiente, pero condenamos el hecho. Pusimos, a ver si está el texto, sea como sea, porque no sabíamos, como nadie sabía. Reprobamos este atentado. Afortunadamente, pues no asesinaron al presidente, al expresidente Trump, sí a otra persona y también al tirador. Todo muy lamentable. Nosotros ya hemos padecido de estos momentos de mucha incertidumbre y tristeza, cuando el asesinato de el licenciado Colosio, que nos dolió mucho a todos. Esto fue lo que pusimos, sea como sea, porque no se sabía, te hablaba nada más de un tiroteo, pero no se sabía si lo habían herido a él. A mí me llamó la atención ese momento de que antes de ir al suelo se tocó la oreja. Y reprobamos lo sucedido al expresidente Donald Trump. La violencia es irracional e inhumana. Fue cuando empezó a difundirse el hecho.
Y eso es lo que pensamos, que no debe de haber violencia en las contiendas, que tienen que ser los ciudadanos los que de manera libre, en paz, decidan quién debe de gobernarlos. ¿Esto podría repercutir en algo en nuestro país, presidente? No, afortunadamente no se asesinó al presidente, al expresidente Trump. Eso a lo mejor sí nos hubiese afectado, hubiese generado mucha incertidumbre en Estados Unidos y en el mundo. Pues es algo aterrador y de mucho impacto, es una convulsión. Los que se acuerdan, lo vivieron, cuando el asesinato del candidato Colosio, había mucha tristeza en el país y miedo, mucha incertidumbre. El asesinato de un dirigente tiene impacto, desde luego, en la relación política, en la vida pública de cualquier país, y tiene una trascendencia también mundial. En Estados Unidos ya sucedió pues lo de un atentado al presidente Reagan y algo muy lamentable, el asesinato del presidente Kennedy, también de su hermano, del asesinato del gran dirigente social Martin Luther King. Ojalá y eso se aleje, que no se presente en ningún país. Eso es lo que nosotros deseamos. Y pues sí, que no se presente en ningún país, pero bien que a los estadounidenses les encanta hacer esto en otras naciones. Bueno, en esta cuestión fue una probadita de lo que le sucede a naciones que interviene justamente Estados Unidos y pues asesinan a sus presidentes, les hacen golpes de estado, lo que sea. Pero bueno, esta fue una probadita para Trump y la verdad es que qué bueno que no le pasó nada, porque justo como dijo el presidente, pues se hubiera desatado una guerra civil, porque allá sí hay división, en el sentido de que allá la opinión está dividida, 50% demócrata, 50% republicano. Obviamente esto que le sucedió a Trump, pues ya lo hicieron un mártir, ya es muy probable que gane la presidencia, pero por esta cuestión de como hay mucha opinión dividida, allá en Estados Unidos sí, donde los demócratas republicanos, por tantas noticias, por tantas políticas tan diferentes, pues ahora sí que subió la temperatura y pues salió uno ya tal vez adoctrinado por el FBI o por la CIA, que dijeron vamos a lavarle el cerebro a un lone wolf, a un lobo solitario, para que asesinara a Donald Trump, porque eso fue el mensaje también de Joe Biden, de que hay que calmar la situación política del país, porque si no, pues nos vamos a matar entre todos. Así las cosas, mexicanos y mexicanas, como les digo, fue una probadita de lo que le hacen a las otras naciones. Ahí es donde deberían aprender ellos a
a ver que no es bueno hacerle a los otros países solamente pues para, sobre todo, obtener sus recursos, que es lo que siempre hace Estados Unidos. Bueno, mexicanos y mexicanas, déjenme sus comentarios y los leo. Déjenme, les pongo una foto también aquí. Hablando de la oreja de Trump. Fíjense de volada cómo es la gente, Uy, cómo es la gente de creativa para las malas cosas. Fíjense. Espero que lo alcancen a ver. Un llavero de los dirigentes de los políticos que han asesinado. Este era el primer ministro de Japón. ¿Se acuerdan que en público llegó una persona y pues le hizo casi de este tamaño en el pecho? Pero fíjense cómo hacen el llavero donde justamente fueron asesinados estos presidentes. John F. Kennedy, ya saben, en la cabeza, y Donald Trump ahí a un lado de la oreja. Bueno, como de un poquito metiéndole poquito cotorreo a esta cuestión seria. Bueno, mexicanos y mexicanas, espero que les haya gustado esta información. Compártanla, es muy importante. Que tengan excelente tarde y nos vemos al rato. Saludos.